If your job at a healthcare facility includes disinfecting against viruses, you know prevention is the best medicine. And maintaining healthy spaces starts with a healthy cleaning routine. Grainger's world-class supply chain helps ensure you have the quality products you need when you need them. From disinfectants and cleaning supplies to personal protective equipment, so you can help deliver a clean bill of health. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Hola, bienvenidos a Educar Hoy, el podcast para profes con ilusión. En cada episodio te voy a acompañar con ideas, experiencias y estrategias que te ayuden a reflexionar sobre el ámbito educativo. Te invito a que desaprendamos juntos, a que abramos la mente y nos dejemos sorprender con las nuevas tendencias en innovación educativa, atención a la diversidad, personalización del aprendizaje, tecnología, en fin, cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito educativo, para que entre todos sepamos qué significa educar hoy. Soy Judith Álamo y te acompaño para que mejores tu didáctica y conectes con tus alumnos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Desaprende un Segundo. En cada capítulo compartimos con la comunidad educativa y con quien quiera escuchar ideas sobre educación. Y en esta ocasión tenemos con nosotros a Montse Poyatos. Hola, Montse. Hola, Judith, ¿qué tal? Encantada de poder colaborar y estar aquí en las ondas. Genial. Hablando de educación sobre todo. Genial, encantada estoy yo. Oye, Montse, si te parece vamos a presentarte, ¿vale? Aunque tú siéntete libre de decir después lo que quieras. Montse Poyatos es licenciada en Pedagogía y maestra de Educación Primaria. Actualmente trabaja en el Colegio Francisco de Quevedo de Leganés, en Madrid. Ha trabajado en alfabetización y en programas de integración educativa con colectivos de riesgo en exclusión social. Además es formadora de docentes en metodologías activas, en las TIC, paisajes de aprendizaje. Ha colaborado con entidades como el INTEF, la Universidad Autónoma de Madrid, el Centro Internacional de Tecnologías Adaptadas y ha sido ponente en diferentes eventos, como una charla TED llamada El aprendizaje basado en la confianza. Trabaja con otros docentes en Aula Blog, comparte, aprende y sobre todo reflexiona en este salto al vacío con confianza que es el aprendizaje. Bienvenida al podcast, Montse. Es un placer para mí compartir este ratito contigo en el que vamos a hablar sobre todo de aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a intentar hacer una aproximación un poco, sobre todo vamos a ver si podemos aterrizarnos en el aula y ver cómo y de qué manera, primero el por qué y para qué hacemos ABP, ¿no? Y cómo y de qué manera lo podemos intentar implementar, que esa es la parte que es el desafío, ¿no? Perfecto, pues vamos allá con la primera pregunta. Directamente, ¿qué es el ABP? ¿Qué es el aprendizaje basado en proyectos, Montse? Bueno, pues el aprendizaje basado en proyectos es un método que es sistemático, ¿vale? Lo importante es que está planificado, está estructurado y tiene unas bases detrás, tanto pedagógicas como de teoría de la educación, que ya vienen contrastadas a lo largo de los años, desde Kilpatrick, los proyectos de Harvard, los proyectos de comprensión de Perkins, diferentes modalidades que iremos abordando a lo largo de la conversación, pero que tiene una fundamentación pedagógica que está contrastada. Esto es importante, no hacemos las cosas porque sí, sino detrás hay teoría y práctica que ya está refutada y que, por lo tanto, tiene un valor. Y luego es importante destacar que en ese proceso de aprendizaje el alumno, sé que suena manido, es el protagonista y en él se pone un contexto en el que los alumnos, tanto individualmente como en equipo, van explorando determinadas preguntas, determinados problemas y determinadas cuestiones en procesos de indagación, de estimulación, de expertos, de salidas al exterior y van construyendo el conocimiento para llegar o a la resolución de un problema o a un producto final. Dependerá del tipo de proyecto. Al final es un aprendizaje activo que busca la reflexión a través de grandes preguntas, esto es importante, la participación activa del alumnado, el desarrollo de conocimiento y el desarrollo de competencias. Por lo tanto, es un aprendizaje que busca la integración y busca pues un aprendizaje más completo que no solo sea memorizar y responder preguntas. Bueno, pues ya hemos acabado el capítulo del podcast. Muchas gracias, Montse. Genial, genial. No, creo que ha quedado bastante claro y sobre todo has dado toda la clave pedagógica que hay detrás del aprendizaje basado en proyectos para que no se confunda sobre todo con hacer cosas diferentes en el aula, sino que hay detrás
todo ese cimiento pedagógico que ya has nombrado a varios autores, has nombrado varios tipos de proyectos. ¿Nos puedes explicar, si quieres empezar por diferentes tipos de proyectos para ver si hay profes que no saben todavía que hay diferentes tipos y cómo podemos ahondar en cada uno de ellos? Porque has hablado de los proyectos de comprensión, has hablado de proyectos solo, cuéntanos un poquito. Bueno, hay diferentes modelos de proyecto que, hay proyectos, sobre todo, entender que esto es un proceso que los docentes que nos escuchen tienen que hacer un proceso de inmersión en el tema. Hoy vamos a dar una pincelada, pero que tienen que seguir explorando porque es un amplio mundo de posibilidades. Que no hay una sola manera de hacerlo, esto es muy importante porque a lo mejor yo soy un profesor de secundaria y he visto a un profe de infantil haciendo proyectos y me parece, voy a poner entrecomillar, que eso es una tontería o que mis alumnos no van a aprender con calidad o con rigor lo que yo quiero que aprendan, pero es que a lo mejor en infantil están haciendo un proyecto basado en centros de interés, que son proyectos libres, como los que plantea, por ejemplo, Juanjo Vergara, que él dice, bueno, vamos a ver los niños qué temas qué temas les interesan, hacemos una gran asamblea, se hace un proceso participativo y democrático donde los enanos proponen los temas y a lo mejor sale el tema, como en un cole que yo vi, el proyecto de los sombreros. Entonces, a partir de los sombreros hay que construir todo un proceso de conocimiento, de competencia, de desarrollo de habilidades, de compartir, de investigar, de comunicar, de relacionarnos con los demás, pero a lo mejor ese proyecto lo veo muy claro en infantil porque es un currículum más amplio, es un aprendizaje más integral, más basado en centros como la autonomía, el desarrollo del lenguaje, y nos interesan ese tipo de proyectos para una determinada etapa. Uh-huh. Posteriormente, si estoy en una etapa de educación primaria, ahora que todo es extrapolable, ¿por qué no voy a hacer un proyecto de centro de interés en bachillerato? Quiero decirte, siempre y cuando sea capaz de estructurarlo y de aterrizarlo a mi realidad y las necesidades de aprendizaje que tienen esos alumnos, ¿no? En primaria podemos hablar de los proyectos de comprensión, de Perkins, que han estado muy trabajados por las hermanas de la Compañía de Nazaret, que es una apuesta que ellas tienen. Estos están basados en inteligencias múltiples y entonces lo que plantea son proyectos en los que a través de un tópico generativo, un gran tema, como puede ser el universo, los seres vivos, bueno, un tema, en estos proyectos pues se van planteando diferentes experiencias, diferentes actividades, diferentes situaciones de aprendizaje que se basan en una diversidad de experiencias, como puede ser desde la música, desde el arte, desde el propio cuerpo, desde la expresión corporal, desde la investigación. Entonces, desde las inteligencias múltiples construyen una experiencia completa de aprendizaje, donde el niño es el centro y también se puede llegar pues, a ese producto final, ¿no? Nos vamos a proyectos con un poco de complejidad, los PBLs, el Problem Based Learning o los proyectos clásicos que lo que plantean es una gran pregunta compleja que hay que resolver y entonces en procesos de indagación, de investigación, con expertos, con actividades de todo tipo que plantea el profesor y que están secuenciadas, el docente o el equipo docente, llegamos a la resolución de ese problema y se plantea un producto, pues puede ser una conferencia, un informe final, es decir, con diferentes resultados que llevan a la resolución de esa gran pregunta, pues ¿dónde está el universo? Pues una de las grandes preguntas si hablamos desde metafísica o podemos hablar qué pasa con el oxígeno en la Tierra y entonces nos podemos plantear diferentes cuestiones o un tema, las fake news, y a partir de ese gran tema pues investigamos, indagamos y sacamos conclusiones. Perdona que haga un inciso aquí, Monse, antes de pasar, que creo que ibas a seguir con secundaria, con la etapa secundaria, porque estábamos en primaria. Creo que Alfredo Hernando fue la primera persona que le escuché, que el gran reto de hacer buenos proyectos es que sean preguntas no googleables, ¿no? Que sean preguntas que un alumno meta en internet y no pueda encontrar información elaborada bien, concisa, con rigor de esa pregunta que se está planteando en el aula. Y tú justo acabas de decir, desde qué pasa con el oxígeno en el planeta hasta en el universo, metes cualquier concepto de lo que estás comentando ahora y nadie encontraría información de datos con respecto a eso. Sin embargo, si las preguntas están bien elaboradas, lo que te va a suponer el proyecto es que tú tengas que hacer ese trabajo de investigación, de recolección de información, de fuentes fiables, para que tú seas capaz de construir, tu alumna, seas capaz de construir
esa respuesta a la pregunta del PBL del proyecto, ¿no, Monse? Claro, lo que estamos hablando es que a veces hay confusión porque los docentes, en un intento de hacer que nuestras clases sean más participativas, y a veces porque la información no está clara, confundimos. Entonces yo voy a mandar un trabajo de investigación y entonces te propongo que investigues sobre Frida Kahlo o Einstein, ¿no? Y de repente se convierte en un copia-pega y dice, no, pero no vale que me lo entregues en digital, necesito que me lo copies a mano. Sigue siendo un copia-pega de información descontextualizada y que no tiene ningún sentido porque no lo hemos especificado, pero los proyectos, dentro de sus características, tienen que ser realistas, tienen que intentar estar conectados no solo con el interés del alumno, sino con la realidad, que tienen que ser cuestiones que tengan calado, ¿no? Que tengan un valor. No puede ser, bueno, pues te dejo investigar sobre Frida Kahlo. Bueno, depende. Si esa Frida Kahlo la tienes que investigar en un contexto de por qué las mujeres han sido invisibilizadas en el mundo del arte a lo largo de la historia, pues a lo mejor sí te interesa esa biografía, pero esa biografía está enmarcada en un contexto para plantear un tema de reflexión y de debate que tiene un nivel superior. No simplemente quedarme con el anecdótico de si Frida Kahlo era mexicana o no, tenía bigote o no. Quiero decirte que al final ese conocimiento es útil porque que ella no se depilara o viviera en México es relevante en su obra y en la idea feminista que tenía, etcétera, etcétera, pero eso me tiene que ayudar a extrapolar otra serie de debates, otra serie de cuestiones, ¿no? Otra serie de hechos que me lleven a un conocimiento más profundo y a ver la realidad desde otro prisma y a comprender las cosas, porque al final el objetivo es la competencia y la comprensión, ¿no? Yo ser capaz de hacer cosas y ser capaz de tener y manejar conocimiento y usarlo, ¿no? Entonces ahí es lo que tú dices, esas preguntas no googleables, también esa necesidad del otro para responder, la visión interdisciplinar del conocimiento, es decir, es que tiene tantos flecos que es una cosa de complejidad. Por lo tanto, por eso yo invito a que los maestros, a los profesores, intenten seguir indagando y explorando sobre la BP y no se queden en esa superficie que a veces decepciona, porque en verdad, si tú te quedas en la superficie de los proyectos o un proyecto mal entendido, parece que el aprendizaje no puede ser de calidad. Por lo tanto, hay que seguir, ir un paso más allá, ¿sabes? Bueno, pues seguimos, si quieres, con la siguiente etapa, que te corté justo ahí en la primaria, porque me vino la luz con respecto a las grandes preguntas, hacer buenas preguntas como docentes, y seguimos con la etapa de secundaria. Sí, pues sobre todo los PBLs que veníamos hablando, sí que para secundaria y bachillerato, pues estas grandes preguntas de carácter científico, ¿no? Hoy en día lo estamos viendo, ¿no? Estamos ante un problema global, estamos ante muchos problemas globales de cambio climático, ahora mismo esta pandemia que nos ha pillado, estamos ante muchos problemas globales, ¿no? A la inteligencia artificial, cómo las tecnologías nos afectan, etcétera, muchísimas cosas, ¿no? Las migraciones, todos esos problemas se van a enfrentar nuestros chavales de secundaria, bachillerato, de primaria también, ¿no? Pero más cerca aparecen los de bachillerato cuando se metan en el mundo profesional, en el mundo académico. Y qué mejor que un proyecto, porque la vacuna para el coronavirus es un proyecto al final. Hay un proceso de investigación, hay un conocimiento experto, hay una serie de caminos, hay equipos que trabajan, hay información científica que se contrasta y se comparte, hay un momento experimental. Y al final en la vida, en el ámbito laboral y en el ámbito personal también, ¿no? Desde reformar tu casa, te tienes que enfrentar a una serie de tareas que tienes que planificar, organizar, encontrar la información, pedir ayuda a otros, porque si yo no sé de electricidad, pues... Entonces, esos PBLs también basados en un problema son muy interesantes para bachillerato. Luego nos encontramos otros proyectos de otro tipo, bueno, pues el aprendizaje, el Design for Change, que son estos proyectos de carácter social, que, bueno, que ayudan a conectar con el medio y a ser como agentes de transformación y cambio. La metodología también de APS, aprendizaje y servicio, que, bueno, tiene que ver con los proyectos, pero, bueno, puede tener otras variables. En fin, que las posibilidades según las necesidades de cada docente son tantas que al final hay que meter la cabeza en todo lo que nos ofrece la pedagogía y la didáctica, ¿no? Y ir eligiendo según mis objetivos por dónde quiero navegar, tirar o planificar, ¿no? Y generar allí mis ideas. Vale, pues vamos a hacer una recapitulación de este paraguas que hemos abierto con respecto a los proyectos. Hemos hablado de proyectos que parten del interés de los alumnos, que pueden servir en cualquier etapa, pero especialmente en la etapa de infantil, en el que tenemos un currículo más flexible o más amplio y que puedes atacar por diferentes temáticas, y si ya sale de la inquietud y la curiosidad de los niños, pues va a ser mucho más significativo y más cercano para ellos. También has hablado de los proyectos de comprensión, que
viene de David Perkins, y que tenemos el ejemplo en los colegios de las hijas de Nazaret, que lo lanzaremos también en las notas del podcast. Tienen bastantes referencias y comparten bastantes recursos de cómo plantean ellos estos proyectos de comprensión, que sobre todo trabajan en la primaria, aunque sé que también trabajan proyectos de comprensión en secundaria por ámbitos, pero bueno, la primaria es como lo que vertebra todo el currículo, ¿no? Y después nos has hablado de los PBL y del proyecto clásico, porque no necesariamente un proyecto tiene que ser una resolución de problemas, sino simplemente una investigación, también puede ser una unidad didáctica basado en proyectos, ¿verdad? Vale, y por último nos has hablado de 2 tipos más, que es el Design for Change y el aprendizaje y servicio, que no necesariamente tiene que ser un proyecto, pero que también puede ser un proyecto. Uh-huh. Pues en este paraguas tan amplio es como, elige, querido docente, qué quieres hacer, qué te pide el objetivo curricular, qué te apetece navegar, ¿no? Como tú decías, qué te apetece navegar de toda esta manera de llevar a cabo el aprendizaje en el aula. Y me querías comentar algo que te corté, cuéntame. No, te estaba dando la razón. Sí, vale. Luego sí que, quiero decir, parece como un mundo muy amplio, que lo es. Lo que pasa es que luego hay conectores en común, ¿no? Que están las competencias, está la participación activa del alumnado, está el aprendizaje cooperativo, está el rol docente como mediador del aprendizaje y diseñador de la experiencia. Es decir, que tienen diferencias, pero tienen similitudes. Es decir, que, como bien dices, es un mundo de posibilidades, pero que tienen conectores que nos hacen que no tenga que aprender de nuevo cada proyecto de cero como si fuera una realidad nueva, sino que tengo ciertas claves que puedo utilizar, pero según el proyecto tendré que tomar unas decisiones u otras, diseñar un tipo de actividades, tareas o plantear unas dinámicas diferentes porque la modalidad del proyecto así me lo exige o así me lo ofrece, ¿no? Por lo tanto, también tranquilizar, hay mucho, pero que una vez que te metes, todas las estrategias que vas desarrollando y los conocimientos seguramente sean aplicables con variantes según la modalidad de los proyectos que elijamos, claro. Bueno, me has contestado la pregunta de, oye, ¿sirve para todas las etapas? Un rotundo sí con todo este recorrido que acabamos de hacer, así que paso directamente a la siguiente, que es, si yo quisiera empezar mañana, que no voy a empezar mañana porque detrás de todo esto también hay mucha parte de estudio, de preparación, pero bueno, en un hipotético caso de que queramos ponernos en marcha, vamos a poner en el segundo trimestre. Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play. Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. ¿Por dónde puedo empezar? ¿Por dónde tengo que empezar? ¿Qué elementos necesito tener en cuenta a la hora de poner en marcha un proyecto en el aula? Bien, yo lo primero que plantearía es, primero, la documentación y la búsqueda de fuentes, bien, a través de literatura que habla de proyectos, o sea, tener como una idea previa. Segundo, conectar con el claustro virtual, si no tengo a mi alrededor, o mi claustro real. Si tengo a alguien en mi cole que sé que hace proyectos, e intentar crear una sinergia de colaboración ahí. Si no, buscar en el claustro virtual, en redes, qué se está haciendo, qué se ha hecho, e intentar buscar inspirarme en otros proyectos, porque a lo mejor el primer paso para hacer un proyecto es coger un proyecto que yo he visto y adaptarlo a mi aula. Simplemente experimentarlo, ver qué estructura tiene y a partir de la experiencia de otro contrastada que le ha funcionado, decir, mira, me siento capaz de implementarlo en el aula porque
Al final, cuando hacemos cooperativo, proyectos o cualquier otro tipo de paisajes de aprendizaje, hay un factor emocional de los docentes que es la pérdida de control de mi clase, ¿no? Esa parte donde no sé qué va a pasar, no sé qué está pasando, porque cuando hay un proyecto y los chicos y las chicas están trabajando solos por el aula, de repente están ellos solos, no es una clase que se estructure ni lleve el ritmo de una clase de explicativa o de ejercicios o tal, sino que ocurren cosas que no te esperas, las dinámicas funcionan de otra manera y esa pérdida de control a los profes nos preocupa mucho y es normal, ¿no? Entonces, pues coger la experiencia de otro que puede estar más controlado y poder implementarlo en el aula sería una buena forma de empezar. ¿Que quiero generar mi propio proyecto? Pues una cosa muy importante, primero decidir sobre qué tema y la duración de ese proyecto. Porque claro, podemos tener proyectos muy grandes que duran un trimestre, un proyecto anual como el que estoy yo ahora, que dura todo el curso, puedo estar en un proyecto semanal, un proyecto quincenal, entonces elegir muy bien la temporalización y que sea algo que puedo controlar, porque digo, bueno, pues me voy a meter en un proyecto pequeño, vamos a hacer una cosa de unas 2 semanas, 3 semanas, que yo tenga la sensación de que esto lo puedo sobrellevar, no se me va a ir de las manos y voy a tener cierto control sobre esto. Elegir ese tema, plantearme qué me gustaría, qué metas tengo de aprendizaje, o sea, qué van a aprender con este proyecto que no aprenderían si yo doy una clase de otro tipo, ¿no? Es que el proyecto en qué va a mejorar ese aprendizaje y a partir de las metas, pues esas grandes preguntas que hablábamos, ¿no? En relación a ese tema, ¿no? ¿Cómo es posible la vida si estoy en un proyecto de los seres vivos, por ejemplo? Plantearme por qué es importante la biodiversidad o qué nos hace diversos al ser humano de otros seres vivos, no sé, grandes preguntas que puedan surgir y a raíz de ahí pues voy diseñando mis actividades que van a ir intentando resolver esas preguntas y actividades de todo tipo, desde actividades de compartir, actividades de investigar, grupos de expertos, si tengo la posibilidad de traer a una persona ajena que venga a mi aula y nos cuente, porque es un biólogo, el papá, la mamá, el tío, la tía de uno de los niños del aula, y viene y nos cuenta su experiencia, es decir, generando actividades diversas, y todo eso muy importante, ir estructurándolo, lo vamos estructurando. Y ahí entran muchos factores, ¿no? Pues qué competencias voy desarrollando, qué estándares o criterios de evaluación, si estoy en FP o en infantil, en secundaria y primaria y bachillerato, los estándares de aprendizaje, tenerlos muy claros para ir conectando esas tareas a esos estándares, ir haciendo una estructura. Así, simplificado, parece complejo, pero en verdad tiene una estructura, ¿vale? De toma de decisiones sobre las metas, las grandes preguntas, las actividades que me van a ir llevando y el producto final que los niños y las niñas van a presentar, y todo eso conectado con el currículum, que no lo podemos perder de vista. Vale, entonces, nos recomiendas primero documentarnos y copiar, es decir, cópiate, mira todos los proyectos que también hay, teniendo en cuenta el currículo de tu comunidad autónoma, pero normalmente son grandes bloques que en todas las etapas se repiten. Entonces, inspírate en la gente que ya comparte en Internet, porque normalmente los profes que comparten en Internet lo hacen para eso, para que a otros profes les sirva como inspiración, para que les ayude. Entonces, crea sinergias. Si tienes la suerte de compartir con compis de claustro que también están igual de motivados que tú o que ya previamente tienen experiencia, tanto en tu claustro virtual como en tu claustro real, búscate aliados para que te ayuden y al que puedas acudir si tienes alguna duda. Ten en cuenta el currículo, no lo puedes perder de vista. Acabaste con esto, pero también lo rescato en una de las primeras ideas. Y ve estructurando el tiempo, las tareas, actividades que correspondan a esos criterios de evaluación, a esos estándares, a esos indicadores que necesitas cubrir. Invita a personas, haz movimientos de entrada y de salida dentro del aula y que todo eso conduzca a un producto final que finalmente esos chicos, chicas van a exponer, supongo, o van a presentar al final del proyecto. ¿Es así? ¿Me he dejado algo por el camino, Monse? Lo has sintetizado genial. Añadirte el tema de copiar. El CEDEC, en el Ministerio, en el INTEF, está el CEDEC que tiene los REA, los recursos abiertos compartidos, que allí la gente de todas las etapas comparte sus proyectos de forma abierta
Creative Commons y es un proyecto súper interesante para compartir proyectos y actividades de otro tipo activas. Entonces tenéis el CEDEC. Y por otro lado, Fernando Trujillo también tenía un proyecto que es Proyectarte, que también en todo el tema de ABP, aprendizaje basado en proyectos, además una persona de referente en el tema del ABP, que no nos podemos perder. También tenemos un montón de modelos de proyectos que se han ido haciendo a lo largo de su experiencia de formación y acompañamiento a coles y a profesores y a maestros y maestras. Entonces ahí también podemos ir investigando sobre esta parte de inspirarme, copiar, adaptar, es decir, puedo inspirarme, puedo copiar, puedo adaptar, o sea, pero estar abiertos a lo que otros han hecho que nos sirven como de ayuda. Vale, pondremos los enlaces de las web que nos acabas de nombrar en las notas del podcast, así que no te preocupes si estás escuchando esto, que lo vas a tener en la descripción. Para ti, Monse, ¿qué ventajas tiene trabajar por proyectos? Para mí tiene la ventaja clara de sobre todo, primero, un aprendizaje realista que está muchísimo más conectado con el entorno, con la realidad de los chavales, no está descontextualizado. Luego, un aprendizaje que fomenta el conectar ideas y haceres, es decir, yo no hago por hacer, ¿no? No de repente copio una redacción por hacer o contesto un ejercicio porque es lo que hay que hacer, sino que todo tiene un sentido dentro de esa dinámica del proyecto. Las acciones que estoy haciendo me están llevando a un objetivo, a una búsqueda de una respuesta, a la elaboración de un producto final donde el protagonismo lo voy a tener yo, lo voy a exponer, van a venir mis familiares o voy a hacer una gran exposición en el colegio o mi propia clase, ¿no? Entonces ahí las actividades tienen un sentido y sobre todo esa parte de desarrollo de competencias. Ese aprendizaje más competencial que creo que si está bien planteado, que aquí es donde tenemos el desafío los docentes, no podemos separar contenidos de competencias, son dos caras de la misma moneda, o sea, están estrechamente ligados porque el conocimiento me permite ser más competente, no ir a la competencia me va a hacer renunciar al conocimiento, ¿no? Entender que el conocimiento y la competencia están estrechamente ligados, entonces ese aprendizaje competencial en el que los niños son más capaces, se adaptan mejor a otros entornos. Creo que ahí es las claves donde yo le veo los beneficios a la ABP, aparte de la cooperación, la celebración del aprendizaje, las dinámicas que se establecen, si está bien diseñado, la atención a la diversidad, es decir, hay muchos factores que están a favor, ¿no? de la ABP. Vale. Y cómo, bueno, antes de ir a otras metodologías o de meternos, aunque ya has nombrado algunas, todo esto, ya hemos hablado de las fases, que es una ABP, nos has explicado varios tipos de proyectos que podemos llevar a cabo en el aula y ahora la gran pregunta, el gran melón que siempre nos hacemos los docentes es cómo es todo esto, cómo se evalúa, cómo podemos evaluar los proyectos en el aula. Bueno, esa es la gran pregunta, pero es como la gran incógnita que envuelve a la evaluación en el entorno del marco de las competencias, ¿no? Quiero decir que hace ya más de 10 años llegaron las competencias, han llegado para quedarse, los ABP son ese camino para el desarrollo de contenidos y competencias y esta es una gran duda que en todas las formaciones, con compañeros, en los claustros siempre surge, ¿no? Al final es entender que la evaluación no es simplemente saber en un momento final o en un momento puntual qué conocimientos han memorizado o han adquirido de forma conceptual nuestros alumnos, sino es una evaluación formativa en la que seamos capaces de ver como todo un progreso, ¿no? De dónde partían esos alumnos, que ya todo el mundo conoce este término de evaluación inicial o evaluación diagnóstica, es decir, detectar pues, cuáles son sus intereses, sus conocimientos previos sobre un tema, ahí empieza la evaluación y nos ayuda a tomar decisiones sobre cómo se va a plantear también el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Luego la recogida de evidencias a lo largo de todo el proceso, ¿no? Para mí esta es la clave en los proyectos, ¿no? Los alumnos les ponemos en el marco del ABP, les ponemos muchos focos de aprendizaje, en muchos contextos, ¿no? Trabajando con otros, pues ahí puedo observar y evaluar el aprendizaje cooperativo, ¿no? Con diferentes herramientas, rúbricas, dianas, semáforos de evaluación. Y entonces ahí ya tengo una evidencia de una competencia que puede ser la social y cívica, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Los alumnos realizan una investigación, pues ya puedo recoger información con una entrega sobre los elementos que han recogido de esa investigación, me entregan un informe parcial, pues ya tengo otra evidencia que puedo evaluar según unos criterios su capacidad de investigación y me apunta a otra competencia, que es la competencia en comunicación lingüística o la competencia científica, ¿no? Entonces voy haciendo un entramado de recogida de información a lo largo de todo el proceso que me puede dar diferentes datos de cómo se está produciendo este aprendizaje.
¿Qué clave hay? Importante, que no solo nos tiene que servir para la calificación, ¿no? Nos tienen que servir para esa mejora del proceso de enseñanza, obviamente, como evaluación docente. Porque muchas veces caemos, ¿no?, en que la evaluación docente es ¿qué he hecho? ¿Cómo lo he hecho como docente? ¿Qué podría mejorar? Bien, está bien, ese modelo de metacognición sobre la práctica docente, bien, pero lo que más información nos da sobre nuestra propia práctica es ver cómo aprenden nuestros alumnos. Correcto. Claro, si están funcionando las cosas como yo espero, si los alumnos están alcanzando los resultados que yo espero, si el alumnado se está comportando, se están dando las situaciones como yo las he diseñado y están funcionando, es la mejor evidencia de mi propio trabajo. Lo mismo con los alumnos. Si los alumnos están realizando productos, por ejemplo, de la competencia digital, elaborar un póster o elaborar un podcast como este, hacer una entrevista con medios digitales, yo sabré si saben utilizarlos o no. Entonces, es una recogida de evidencias, que es esa evaluación de proceso. A mí me gusta mucho la madre Montserrat del Pozo, que siempre dice sobre la evaluación, si quieres ver un fotograma, como sería un examen, o la película completa, es recoger evidencias durante todo un proceso y vas viendo un progreso, una evolución, ¿no? Y luego al final esa evaluación sumativa, esa evaluación final, en la que ya puedo obtener una calificación, que para mí obviamente no es lo más importante, pero forma parte de nuestro trabajo también, ¿no? Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Esa parte, y también hacer una valoración global, una valoración final de cómo ha ocurrido, qué ha ocurrido, y celebrar el aprendizaje, ¿no? Hasta dónde hemos llegado, qué hemos alcanzado. Parece complicado porque hay que tener como un proceso transversal donde la evaluación nos acompaña durante todo momento y cambiar prácticas en las que enseño durante un proceso, hacer una serie de actividades y al final hago un examen o una prueba. Entonces, o al final recojo una ficha en infantil, o al final, después de un proceso, decido, pues el niño hace esto, no hace esto en infantil, o en bachillerato, pues más con las pruebas escritas, ¿no? Es un cambio como de entenderlo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que ahí es la dificultad, porque luego las herramientas y las estrategias las vas adquiriendo, ¿no? El cambio está en eso. Genial. Está claro que es lo que tú dices, que es un cambio de chip completamente del docente y entender la evaluación como un proceso más amplio que simplemente la recogida de notas de un examen en la que tú explicas y ahora el escenario se amplía, los contextos son diferentes y me ha encantado toda la visión 360 que ha dado de la evaluación, que acoge desde el primer momento la diagnóstica, la procesual y la sumativa final para la evidencia del dato, el número, pero que es mucho más y no has hablado de una rúbrica, un checklist o hacer un vídeo, lo que sea, sino lo que tú dices, las herramientas las vamos adquiriendo según la práctica, según el objetivo de aprendizaje y según lo que necesitas que los alumnos aprendan con ese proyecto. El otro día decía una persona que leí en Facebook, no me acuerdo el qué, dice que del binomio enseñanza-aprendizaje nos hemos encargado mucho de preocuparnos en la enseñanza, dice, pero realmente lo que tenemos que preocuparnos o que ocuparnos es en la parte del aprendizaje, que es justo la clave que acabas de comentar tú, ¿no? Las evidencias de que los niños están aprendiendo lo que tienen que aprender es como la mayor prueba de que ese proyecto está funcionando o no, ¿no? Porque puede ser que proyectos no funcionen porque los niños no han adquirido el objetivo o el criterio de evaluación que necesitan para ese aprendizaje. Claro, sí, además, sobre todo que hay una parte como que también hay que poner en duda, ¿no? Hay veces que es como, tú pones en marcha, por ejemplo, trabajo cooperativo en un proyecto o en otro contexto que no sea un proyecto y muchas veces es como no lo saben hacer. Efectivamente hay veces que los niños no saben cooperar, pero también hay que plantearse cómo ha sido mi diseño. He cumplido las reglas de interdependencia positiva, responsabilidad individual y responsabilidad grupal. Es decir, que también cómo funcionan los alumnos nos da información de cómo yo estoy ejecutando mi diseño, mi didáctica, mi propuesta, mi programación, ¿no? Que es lo que tú hablabas, ¿no? Evalúo la enseñanza, evalúo el proceso de enseñanza a través del aprendizaje o lo que hacen los alumnos.
que sobre evaluación podríamos hacer un podcast entero. A mí me encantaría tenerte a ti y a Loli en un podcast a 3 bandas, volviendo a hablar sobre evaluación, porque es algo que tenemos que seguir reflexionando, profundizando y abriendo mentes y abriendo ventanas en este tema. Y me ha encantado que hayas nombrado el aprendizaje cooperativo, porque justo engancha con la siguiente pregunta que te quiero hacer, y es ¿con qué otras metodologías se llevan bien los proyectos? ¿Se lleva bien el ABP? Has dicho cooperativo, ¿qué más has dicho? El cooperativo es fundamental como una estrategia de gestión del aula, ¿no? Que es como organizan mis alumnos. Entonces, el trabajo cooperativo ya para mí es como la camiseta blanca en el fondo del armario y unos vaqueros que los necesitas, ¿no? Es el básico, el pack básico. Luego todo el tema del TBL, la cultura del pensamiento, rutinas y destrezas de pensamiento, ¿no? Los veo, pienso, me pregunto, las partes del todo se pueden incluir dentro de los proyectos, muy, muy interesante para el que no conozca que lo explore. También el tema del mobile learning, cómo incluyo la tecnología, cómo los dispositivos se incluyen en los procesos de creación de artefactos y productos digitales, en la investigación a través de Internet, investigaciones guiadas, el uso de plataformas educativas, desde Moodle hasta otras, ¿no? Entonces sí que va conectando el ABP, lo podemos ir introduciendo un montón de estrategias metodológicas que nos permiten enriquecer nuestro proyecto y conectar unas metodologías con otras, ¿no? Incluidos también los paisajes de aprendizaje, ¿no? Pues a lo mejor en un paisaje de aprendizaje hay un proyecto incluido dentro del proceso de los itinerarios, pues hay una parte en la que hay un proyecto que un PBL, por ejemplo, resolver un problema dentro del paisaje. Efectivamente. Eso es como todo, ¿no? Cuando el docente... Esto es como los patinadores sobre hielo, ¿no? Cuando empiezas a patinar, pues primero vas agarrado a la valla, haces pequeños pasos, luego te lanzas al centro de la pista y luego ya es el triple mortal con tirabuzón. Pues esto igual, ¿no? Cuando ya manejo bien el cooperativo, cuando ya manejo bien los proyectos, pues ya voy integrando... Vas construyendo. Claro, puedo integrar robótica educativa, puedo integrar impresión 3D. Es que, claro, dentro del proyecto luego es una gran caja. Hasta donde quieras llegar, porque teniendo en cuenta que trabajar por proyectos es conectar con la vida, ¿cuántos proyectos no podemos hacer que vayan interactuando unos con otros, ¿verdad? Y que las metodologías nos vayan sumando para que se asemeje más a los grandes retos que tenemos en la vida, como formar una familia o hacer algo por el cambio climático, ¿no? Que son como grandes retos, grandes proyectos que la humanidad y que nuestro ser personal nos va poniendo la vida por delante, ¿verdad que sí? Total. Qué bueno. Pues genial, Monse. Oye, muchísimas gracias por este ratito, por esta concreción tan certera que has hecho sobre el ABP. Esperamos que a los docentes les guste esta visión y les aporte un recordar, ¿no?, qué es el ABP y por qué es tan importante llevarlo a cabo en el aula. Y vamos a empezar el bloque de despedida, ¿vale, Monse? Vale. La primera pregunta del bloque de despedida es: ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues aunque ahora estoy un poco off por las redes sociales, me entra en colapso, lo típico de saturación ahí, pero volveré, estoy como volviendo. En mi Twitter sobre todo, que es @mpollatos, y en mi blog, que se llama blogsita.com. Por ahí podemos entrar en contacto. La siguiente pregunta, Monse, es: ¿qué te gustaría desaprender? ¿Qué me gustaría desaprender? Qué gran pregunta, porque son muchas cosas, ¿no? La primera que me gustaría desaprender, yo creo que tiene que ver con soltar un poco más hacia a que los alumnos tomen el control. No sé si me explico. Y mira que soy bastante en ese sentido, intento ser lo más simétrica posible, pero me cuesta un poco la ansiedad esa de dejarlo en sus manos. Todavía estoy en ese proceso. Y en los proyectos, en los paisajes y tal, hay que saltar al vacío desde la confianza. Entonces, sobre todo como a veces el estrés ese que me produce las situaciones, me gustaría desaprenderlo. Lo hago, pero a veces con dolor, ¿no? Todavía es como... Vale. O sea, eso es, con disfrute y con dolor. Vale, quizás es la parte de la autonomía del alumno, ¿no? Respetar la autonomía del alumno cuando le hemos dicho, pues estas tareas o este proyecto y es tuyo o es del grupo, pues saber que es del grupo hasta sus máximas consecuencias, ¿no? Eso es, sobre todo la parte mía emocional, ¿no? De, bueno, pues ya está, que luego lo disfruto, pero como que al principio esa pérdida de control, pues emocionalmente lo llevo un poco mal, pues aprender que luego que acaba saliendo bien y emocionalmente aprender a gestionar eso, ¿no? Desaprender ese estrés, yo creo que es importante, sí.
Qué bueno, Monse. Y la última pregunta es, para ti, ¿qué significa educar hoy? Bueno, pues además educar hoy en el momento tan complicado que estamos viviendo creo que tiene que ver con hacer personas muy responsables, ¿no? Muy conscientes de lo que pasa a su alrededor y muy conscientes de los otros. Romper un poco con el individualismo de la sociedad actual y entender que solo entre todos y entre todas, como tú con tu podcast que conectas conmigo, conectas con Abraham, con Loli, con César, que entre todos y todas entender la idea de comunidad como principio para salir adelante, no solo yo mismo, sino la sociedad en su conjunto, ¿no? Esta responsabilidad compartida de que todos formamos parte y todos tenemos algo que aportar desde nuestra diversidad también. Qué bueno, pues Monse, con estos deseos de desaprender el control emocional cuando invitamos a los alumnos a la autonomía, ¿no? Y no pasarlo mal, no agobiarnos con eso, y con este deseo de que sepamos que somos comunidad educativa para todo y que entre todos vamos construyendo lo que significa educar hoy, nos despedimos del podcast. Muchísimas gracias, es un honor para mí tenerte, un abrazo muy grande. Muchas gracias, Judith, por tu invitación y un saludo a todos los que nos escuchan, que entre todas y todos vamos a hacer cada día una educación mejor. Muchas gracias. Di que sí. Un abrazo. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family.